bueno, pues este caso, David, si te parece bien, además de darte la más cordial bienvenida, pues una colega más, David, que perdió la vida, que fue asesinada y que ha generado también mucha conmoción. eh, y pues, ¿qué se necesita? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe ajustar la autoridad mexicana? Porque parece ser que, o es evidente que el mecanismo de protección a periodistas o defensores, defensoras de derechos humanos, pues a todas luces es insuficiente. Hay una convocatoria por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos para ver qué se modifica, qué se cambia. ¿Cuál es tu valoración en la experticia que tienes sobre el tema, David? Gracias, buenos días Ernesto, Alberto, al auditorio. Pues mira, yo creo que es un tema muy importante, sigue siendo un tema de preocupación. Lo vinculaba yo el viernes de la semana pasada, justo que hablábamos sobre el caso de la sentencia de Digno Ochoa. En esa sentencia se establece varias obligaciones al Estado mexicano para fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Creo que es una instancia que fue creada con una buena motivación, con una buena intencionalidad, que ha sido rebasada por las condiciones de violencia, por las condiciones de inseguridad que se viven en el país, que se han vivido desde hace décadas, que se siguen viviendo en muchas instancias o en muchos niveles, y que eso convierte al mecanismo en una, ¿cómo decirlo?, en una entidad insuficiente. Yo no pondría otros calificativos. Me parece que ha sido una entidad que dentro de las capacidades que tiene, las capacidades económicas y las capacidades administrativas, ha hecho una parte de su trabajo. Insisto, ha sido rebasado ya el mecanismo, se tiene que rediseñar el mecanismo, y parte de esto que comentabas, Ernesto, es una serie de pláticas o de debates que se están promoviendo desde la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Promoción a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, justo para fortalecer este mecanismo. Es un mecanismo institucional que es necesario en México, que ojalá no fuese necesario en algún momento, pero en las condiciones en las que estamos viviendo es muy necesario. Y casos, el de Lourdes, que estaba ya incorporada, por ejemplo, al mecanismo desde el año pasado, o el de Margarito, que no estaba incorporado, pero que estaba en una situación de riesgo, hablando de estos dos casos recientes de periodistas asesinados en Baja California, pues dan muestra de que no solo hace falta este mecanismo de protección o el fortalecer el mecanismo de protección, sino que además, y ahí me parece que estaría el debate, ¿qué otras cosas están haciendo falta en México justo para evitar que este tipo de asesinatos se sigan repitiendo, se sigan replicando, ¿no? Obviamente el tema de procuración de justicia es un gran tema. Yo sé que luego me clavo mucho en el tema de la discusión, pero el tema de procuración de justicia, si no se cambia el tema de procuración de justicia en México, va a seguir habiendo estos crímenes, va a seguir habiendo los altísimos índices de impunidad que tenemos, y poco vamos a cambiar realmente en México si no le apostamos al tema de procuración de justicia como un tema de inversión y un tema de política pública también. Sí, nada más que aquí este tema es un poquito también para hacer el matiz. David, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estaban Margarito y Lourdes en el mecanismo estatal, no en el federal. Y es que ahí es donde tiene también que meterse la mano, no quitar la mirada, porque el mecanismo federal de por sí tiene sus fallas, como tú mismo lo acabas de decir, es insuficiente, y las condiciones de los mecanismos estatales están para llorar. Ahí también tiene que haber un trabajo importante, porque de nuevo la mayor parte de las agresiones son a nivel estatal, y es el tema que los mecanismos estatales no están, eso sí, para que veas, no solamente son insuficientes, no funcionan. Y aquí está el caso de lo que ocurrió con Margarito y con Lourdes, que estaban bajo la protección local en Baja California, David. Sí, gracias por la aclaración, Alberto. Y creo que uno de los temas justo que está promoviendo la Secretaría de Gobernación en estas mesas o en estos debates que se están haciendo es justo qué se va a hacer con los mecanismos locales. Es decir, el mecanismo federal está rebasado, ya hay el diagnóstico sobre eso, y qué está pasando con los mecanismos locales. Y ahí el tema cruza porque a la mayoría de los periodistas y los defensores no les da confianza tener medidas de protección del gobierno estatal o de los gobiernos estatales, porque pues hay complicidad, hay acuerdos, hay negocios, hay acuerdos políticos, y no les da confianza. Por eso, en buena medida, se ha saturado el mecanismo federal,
porque los mecanismos estatales no tienen, digamos, la confianza de las y los beneficiarios, y por eso se ha convertido, yo no diré en un cuello de botella, pero sí han subido muchos de los casos que podrían ser atendidos en lo local al mecanismo federal, y bueno, eso está generando estas condiciones de que está rebasado ahora el mecanismo. Y otro tema que tiene que ver y que me parece importante también colocarlo es el tema presupuestal. O sea, el tema presupuestal va a ser un gran tema en los próximos 3 años. O sea, entendemos el tema de la política de austeridad del presidente, los ahorros, esa parte está bien, coincidimos, pero hay un tema que tiene que ver con la operatividad. Y entonces, si está sacrificando operatividad a cambio de austeridad, me parece que es una gran discusión. Este tipo de mecanismos, el mecanismo de protección a personas defensoras, necesita recursos, ni necesita, lamentablemente, año con año más recursos, porque son más los beneficiarios y las beneficiarias que se están protegiendo. Entonces es una cosa muy sencilla. Si se necesita más dinero, pues hay que darle más dinero para que pueda obtener esta funcionalidad. No necesariamente como está ahorita el mecanismo, es solo invertirle, hay otras discusiones, por eso se está generando esta discusión, y por eso me parece igual que la sentencia de la Corte en aras de que ya se está generando esta discusión en México, pues puede ayudar mucho precisamente para analizar estos temas de fondo, no solo del mecanismo, sino estas cuestiones también estructurales y las que tienen que ver con los gobiernos locales, que ese es otro gallo de otro cantar, o como se dice, ¿no? Ese es otro harina de otro costal, ¿no? Pues ese ha sido parte de algunas discusiones ahí o diferencias que hemos tenido con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando tocamos el tema presupuestal en materia de derechos humanos, lo que se asigna a la CEAP, lo que se asigna a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Búsqueda, que pues el presupuesto es verdaderamente pues pírrico y una de las enormes dificultades que vamos a ir identificando también, David, es que ninguno de los titulares de estas dependencias pues se atreve a enfrentar al presidente, y cuando ya uno les vuelve a abordar el tema, pues ya no quieren tocar el tema, David, aunque pues a todas luces pues no tienen presupuesto para enfrentar pues una crisis humanitaria y de inseguridad como la que estamos enfrentando en el país, y que esto pues puede seguir a debate, pero ojalá el presidente de la República te esté escuchando, David, y haga algún ajuste, porque si no, pues es muy difícil, y sabemos que no es un asunto solo de dinero, que también hay que modificarlo, ha dicho el propio subsecretario, pues varias leyes, dar facultades a distintas instancias para que puedan operar de mejor forma. ¿Cuál es, en tu valoración, David, los ajustes principales o más importantes que tú identificas en este momento que podrían hacerse y que podría ayudar o coadyuvar a que la condición de, en este caso, de los periodistas y o defensores y defensoras de derechos humanos haya mejores condiciones? Uy, qué pregunta tan complicada, mi querido Ernesto. Son muchos aspectos. Yo colocaría 3 o 4 que me parece algunos de naturaleza política. Yo empezaría por el tema de procuración de justicia. El tema de que sigamos teniendo estos altos índices de impunidad y que la mayoría de los crímenes de periodistas y defensores se mantengan en la impunidad, daba una cifra el subsecretario Encinas del 98%, 99% de impunidad en los crímenes contra periodistas. Y de defensoras y defensores, por ahí debe rondar el 97, 96%. Es el 99.75% la impunidad. Imagínense, gracias, Alberto. Ahora viene muy preciso, mi querido Alberto. Y de periodistas, 98.5. No, 99.75 de periodistas. 99.75 de periodistas, y por ahí debe andar el de defensores. Y el de defensores es 98. Exacto. Bueno, entre 98 y 99% de impunidad. Ahí hay factores que tienen que ver con prevención, obviamente, con análisis de riesgos. Esto es donde entra la política de prevención por parte del gobierno. Y la otra, y perdón que me salte esa política de prevención que es muy amplia, me voy al tema de investigación. Mientras los crímenes contra periodistas y defensores mantengan estos índices de 98, 99% de impunidad, hay un mensaje social. Puede haber un mensaje social de reproche, pero hay un mensaje social de permisividad. Es decir, si 1 de cada 100 asesinatos se castiga,
pues me parece que el mensaje es bastante claro. Más allá de los discursos y más allá de los tweets de reprochamos enérgicamente este crimen y reprochamos, ¿no? Descalificamos, ya sabes, todos estos mensajes que desde gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal, el mensaje de impunidad me parece que es claro. El tema de investigación sigue estando ligado al viejo sistema de justicia, al anterior sistema de justicia, y un factor muy importante que me parece que se tiene que cambiar a nivel constitucional es la hipotética autonomía de las fiscalías. Es un tema que se tiene que generar la discusión. No hay una autonomía real en las fiscalías, siguen estando nombradas por el Ejecutivo, le siguen rindiendo cuentas al Ejecutivo estatal y federal, aunque tengan una autonomía constitucional. Entonces, el modelo del diseño de la autonomía de las fiscalías me parece que tiene que seguir siendo un tema de sujeto a discusión. No podemos dejarlo ahí, decir ya tienen la autonomía constitucional y ya ni modo que se hagan bolas ellas y ellos. Eso es un tema que se tiene que hacer. Y traigo a colación 2 o 3 casos. Estuvimos platicando el caso de Nayarit hace creo que 2 semanas, cómo el fiscal Vieitia le servía al cártel y le servía a Sandoval, ¿no? Al Sandoval, al gobernador, y le servía al mismo tiempo al cártel. Estamos viendo en Morelos una, yo no diría tragicomedia, pero sí es una novela policíaca, narcopolicíaca muy enredada, donde ahora ya unos diputados acusan al gobernador y el gobernador salió a acusar a otros diputados y los otros diputados a presidentes municipales. El tema es que si tú te pones a revisar la plana política de Morelos, al día de hoy, con todo lo que ha salido en las últimas semanas o en los últimos meses, prácticamente toda la clase política está relacionada con uno o con otro grupo del narcotráfico. Entonces, cuando esa clase política es la que nombra a los fiscales, desde luego que el fiscal pues le va a rendir cuentas, o la fiscal pues le va a rendir cuentas a estos grupos políticos también que están coligados con los grupos de la delincuencia organizada. ¿A qué voy? El tema de la discusión de la autonomía en términos operativos y en términos reales y políticos tendría que pensarse o tendría que buscarse en una medida o en una, como sucede por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos ocurre que los fiscales generales son puestos de elección popular. Es decir, a quienes le rinden cuentas es al pueblo, no a los partidos políticos que los están nombrando. Entonces, eso podría ser una opción, podría ser una modalidad de pensarse. Pueden buscarse otras, por ejemplo, donde hay en otros países son nombradas y nombrados los fiscales por grupos de abogadas y abogados que se dedican al litigio, que tienen experiencia, se hacen como comisiones de nombramiento, y a quienes se deben los fiscales son a sus pares, es decir, a las y los abogados que están en los litigios. Entonces, hay diferentes modalidades para tener estas medidas de control, y lo que ha pasado lamentablemente en México es que estas fiscalías pues siguen siendo nombramientos políticos que le deben al Ejecutivo. Entonces, la autonomía se convierte en una ficción. ¿Y por qué? ¿A qué voy? Precisamente porque estos intereses que tienen los fiscales y las fiscales son superiores incluso al tema de combate a la impunidad. Si hay un grupo de delincuencia organizada que esté vinculado a alguno de estos asesinatos y ese grupo está vinculado al grupo político que lo impuso, que lo impulsó, pues va a ser prácticamente imposible que se avancen las investigaciones, sumado a deficiencias, decía yo, que se vienen acarreando desde el anterior sistema de justicia, deficientes investigaciones, no se hace análisis de contexto, no se tiene realmente un plan de investigación en cada uno de los casos, ha costado mucho trabajo, y yo lo ponía como anécdota aquí en alguno de los casos que llevamos precisamente en Morelos, platicando con algunos de los fiscales, le decíamos, es que queremos ver el plan de investigación, y nos contestaba el fiscal, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? O sea, ese plan de investigación que tú me dices, ajá, ¿eso qué es? Entonces, no voy a decir nombres aquí para no quemar, pero, pues imaginemos el nivel, nosotros exigiendo un plan de investigación claro, preciso. Ahora, por ejemplo, en el tema de los periodistas y las periodistas, pues que tenga que ver con sus líneas de trabajo, con sus publicaciones, con lo que han estado tocando, los intereses que han estado tocando, pues cuando eso se plantea en términos de investigación, resulta ser una cosa pues inentendible, digamos, para la gente que se encarga de la investigación. Entonces, sumado a eso, bueno, ya todo el tema de prevención, análisis de riesgos, análisis contextuales por zona, hay muchos mecanismos para hacer estas medidas de prevención, desde la lógica, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, del mecanismo de protección a personas defensoras, que se pueden estar instrumentando. Insisto, no es solo, como decías tú, tienes razón, Ernesto, no solo el tema presupuestal, es el tema operativo también,
pero sí se necesita hacer un gran reajuste de tuercas, un reapretar las tuercas, porque si no vamos a seguir viendo estas cifras lamentables de asesinatos de personas defensoras y de periodistas. Y es que es un tema que rebasa muchos ámbitos, el presupuestal, por supuesto. Está muy vinculado con esta pésima procuración de justicia, que es distinto a la administración de justicia a nivel estatal, pero también con la participación de la misma sociedad. No hay que olvidar que el mecanismo federal, David, quiero pedir tu opinión sobre esto, tiene un componente de organismos de sociedad civil. Y supongo que también los mecanismos estatales tienen participación de organismos de la sociedad civil y curiosamente algunos de estos organismos que ahora reclaman este nivel de impunidad por los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pues son los mismos que han estado participando dentro de los mecanismos y que tienen responsabilidad en el momento en que se elige a qué funcionarios y qué casos y la forma como se hacen las investigaciones y la protección a periodistas. Esto nos habla también de algo un poco más allá de lo que vemos en otros ámbitos y que pues tendría que ahí tener una solución de más profundidad, ¿no, David? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que las organizaciones que han participado en los consejos, o digamos, dependiendo de cada uno de los mecanismos, como se le llame, han participado denunciando precisamente, como dices, Alberto, estas políticas, digamos. En muchos casos, yo recuerdo varias organizaciones o varios personajes en materia de derechos humanos y periodistas que han renunciado al mecanismo federal, por ejemplo, cuando pues se toman decisiones, por decirlo, injustas, decisiones arbitrarias, cuando no están de acuerdo con este tipo de decisiones, lo han denunciado. Periodistas de a pie es el caso. Nosotros salimos del mecanismo justo por estas formas extrañas en las cuales se toman decisiones. Exacto, justo, a mí me parece que ahí hay un espacio, ¿no?, para hacer estas denuncias o esta forma de denuncia. Yo no me sumaría, digamos, a la posición tanto de que las organizaciones al participar en estos mecanismos avalan, porque al final se necesita una observancia ciudadana, se necesita una observancia externa, y esta observancia permite, 1, establecer mecanismos de control, 2, establecer, como tú mismo pones el ejemplo, estos mecanismos de evidenciar o de denunciar qué es lo que está pasando o qué no está funcionando. Parece que ese es un papel fundamental. Ahora, el papel que juegan las organizaciones, tanto de periodistas como defensores, al interior de este tipo de mecanismos, también hay que revisarla, porque en muchos de los casos es una presencia meramente de ornamento en algunos casos. Vas a las sesiones, te sientas en las sesiones, levantas la mano si sí o no y se acabó el de la discusión. Entonces, me parece que tendría que hacer una revisión muy fuerte. Y yo pongo, digamos, el ejemplo, ahora que ya nos estamos metiendo al tema, a nosotros nos ha tocado, llevamos varios procesos en el mecanismo de protección federal, de compañeras y compañeros que han sido amenazados, agredidos, y en algunos casos, por ejemplo, nos ha funcionado mucho o nos ha servido mucho el papel o la presencia de organizaciones civiles, porque colocamos nosotros temas que Alberto lo habrá podido ver a lo mejor al interior del mecanismo, que tiene que ver con análisis de riesgos. Hay un tema de los análisis de riesgos que se hacen desde la Secretaría de Gobernación, y hago un paréntesis a qué nos referimos con análisis de riesgo. Cuando se presenta una petición o una denuncia ante el mecanismo de protección federal de protección a personas defensoras, hay una unidad de primer contacto, hace un análisis básico de los datos y después la pasan a una unidad de análisis de riesgo. Esta unidad de análisis de riesgo justo lo que se encarga de hacer es, como su nombre lo indica, evaluar cuáles son las condiciones que están alrededor de esta amenaza o de este riesgo para ver el nivel de riesgo o para medir el nivel de riesgo y en función de eso dictar las medidas de protección. Cierro este gran paréntesis. Esos análisis de riesgo se realizan desde el escritorio. Y es justo esta entrada que dabas, Ernesto, de decirme que yo sí me iba a las comunidades y que me iba a pie de tierra, ¿no? Soy defensor, defensor de a pie, digamos, haciendo el símil, ¿no? Y justo estos análisis se siguen haciendo desde el escritorio. A ver, algunos se pueden hacer desde el escritorio, me parece que hay elementos contextuales, algunos no. Algunos se necesita que vayan las personas especialistas a hacer un análisis de la zona, del lugar, de los grupos que están operando, de la presencia policíaca, y eso te permite tener un mejor mapa de los riesgos. En algunas ocasiones, en 2 casos, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado, estábamos enfrentando a un grupo paramilitar. El grupo paramilitar había dado amenazas a uno de los defensores. El grupo paramilitar seguía operando
aparecía en redes sociales con armas, así armas de alto poder, y el mecanismo de protección nos hizo una evaluación de riesgos y nos dijo, es que en 6 meses no han amenazado al defensor ni lo han agredido. Entonces, para nosotros ya no hay riesgo y por lo tanto vamos a levantar las medidas. Entonces nosotros le decíamos, oye, ve las redes, o sea, el propio Facebook, de los que lo están amenazando, aparecen con armas largas, aparecen con poderío, digamos, político, poderío económico. ¿Cómo dices que hay una situación de riesgo que se reduce? Y ese es uno de los temas que me parece muy importante que se debe tocar en el mecanismo, justo porque esos análisis de riesgo a veces pierden el foco. Hay otro caso que acaba de salir, una compañera en Oaxaca que estaba en el mecanismo también, se metieron a su casa hace 8 días, 10 días quizá, hombres armados a amenazarla, y ella le habían retirado las medidas del mecanismo hace 2 meses o 3 meses, porque consideraron que en la zona ya no había riesgo, entre comillas. 2 meses después, estos sujetos llegan y se meten a su casa a amenazarla armados. Entonces, este es un gran tema que me parece que se tiene que discutir en el mecanismo de protección, cómo fortalecer esos temas y desde luego cómo fortalecer las medidas prácticas, ¿no? En algunos casos a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, dada la austeridad y el recorte presupuestal, que varias de estas medidas se han levantado. Ahí hay que valorarlas, no es un gasto innecesario, no es un dispendio, hay que valorar cuáles sí, cuáles no, pero hay que tener el presupuesto también y hay que tener la operatividad, insisto yo. Hoy se tienen prácticamente 4 o 5 medidas para las más de 1,000 personas que están inscritas en el mecanismo. Son el botón, ya no se llama botón de pánico, sino se llama como botón de alerta, que es una cosa como un radiecito, un telefonito para que marques, mallas alambrado a tu oficina o a tu casa de electrificado, cámaras de seguridad en tu casa o en tu oficina y rondín policíaco de alguna corporación policíaca, punto. Esas 4 o 5 medidas, salvo algunas que son mucho más extraordinarias, son las que se le dan a todas las personas. Eso, creo yo, insisto, y ya no me profundizo más, no considera, no hace un análisis real de estas valoraciones de riesgo y por lo tanto, pues esas medidas en muchos de los casos pueden resultar insuficientes o ineficientes. Y mire, pues son varios temas que tenemos acá, ya nos estamos tomando mucho tiempo, pero que pensamos que bien vale la pena, y para resumirle así en lo que toca a lo que están viviendo las y los colegas periodistas y defensoras de derechos humanos. En el caso de periodistas, simple y llanamente no pueden publicar su trabajo periodístico en lo que toca al tema así de llano, así de claro, para que usted pues no tenga ningún margen de duda de que no se puede ejercer el periodismo en el interior de la República, en la mayoría de los estados. 2, por ejemplo, ahora que hacía este último recorrido ahí por Tamaulipas, en algún tramo me acompañó un colega y pues está este aparatito que señalas, David, que antes era botón de pánico. Hay uno que también le llaman como un aparato de seguimiento, de monitoreo, y que pues cuando vas a campo, pues tú puedes solicitarlo al mecanismo, puedes hacer el recorrido y para lo que sirve es para saber en dónde estás, en dónde estás y o en dónde estuviste o dónde estabas si te desaparecen, ¿no? Si desapareces ahí, pero ya no hay más, ¿no? O sea, te sirve para hacer pues una indagatoria. Entiendo pues que no te pueden estar asignando seguridad, sino más bien que te lleva al fondo de un problema más estructural que se está haciendo en determinadas zonas, pues para minimizar estos riesgos, que no implique que vas con el alma en vilo en una situación cuando quieres hacer una cobertura. ¿Para qué nos sirve también eso? Como bien señalabas hace un rato, que te decía David, eso es lo que te da ir a campo, entender ese contexto, que también, como lo señalabas tú, así como es el plan de investigación o análisis de riesgo, y como señalaba Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues el contexto político, si no hay un contexto de lo que está sucediendo en cada región, pues cómo vamos a poder hacer el trabajo. Es un mundo en donde pues ya le seguiremos dando más y más. David, si te parece, pasamos al siguiente tema, David, que tiene que ver con el caso de Emilio Lozoya,
pues hubo un cambio de medida cautelar y de pronto había noticias ahí un poco raras. Algunos decían, pues ya lo van a liberar, otros, pues sí le dieron la medida cautelar, sí le concedieron libertad en domiciliaria, pero va a seguir en prisión. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió ahí, David? ¿Cuáles son los ajustes que se hicieron en el caso de Emilio Lozoya? Mira, es de esta otra tragicomedia rara, ¿no? De Procuración de Justicia. Recordemos que Emilio Lozoya estuvo vinculado durante más de un año a una investigación solamente relacionada con el caso de Odebrecht. Esa era la principal vinculación. Esto, cuando fue al Hunan y el pato pequinés y todo esto que supimos, estaba vinculado con una medida cautelar de prisión preventiva, digamos, de resguardo domiciliario, es decir, que no saliera de la Ciudad de México, no solo de su domicilio, sino de la Ciudad de México, por el caso de Odebrecht, que es donde ha estado, entre comillas, aportando información, y digo entre comillas porque no sabemos realmente cuánta información haya sido útil o se esté utilizando para hacer otras imputaciones, pero ese era, digamos, la principal investigación, el principal eje. Cuando ya se le detiene, se va a una audiencia, se le cambia la medida cautelar después de todo el escándalo de verlo en el restaurante, se le cambia la medida cautelar y se va a prisión preventiva. Lo siguen teniendo, digamos, dentro por el caso de Odebrecht. Ya estando en prisión, le hace la imputación el Ministerio Público en la Fiscalía General de la República por el caso de agronitrogenados, que era el otro asunto que también tenían, entiendo yo, entre varios más que tienen ahí pendientes contra él. Le ejecutan esa orden de aprehensión, es decir, piden una orden de aprehensión, el juez la concede y se la cumplimentan ya estando presos, se la cumplimentan en el propio reclusorio. Cuando le cumplimentan esa orden de aprehensión, pide el Ministerio Público, y así se tiene que hacer, una prisión preventiva justificada, porque dice, tiene recursos, se puede ir a la fuga, ¿no? Entonces le requerimos al juez que le dé una prisión preventiva justificada. Aunque pudiera parecer absurdo, la gente podría decir, bueno, si ya estaba en la cárcel, ¿por qué pides una prisión preventiva justificada? Y justo lo que se tiene que ir haciendo es proceso por proceso, es decir, acusación por acusación tienes que tener, así como tienes la acusación, tienes que tener tu medida cautelar, tienes que tener tus medidas de reparación, cada uno de los asuntos. Entonces, viene el Ministerio Público al pedirlo, el juez lo concede, pero los abogados de Lozoya se van a un recurso para inconformarse con esa decisión, apelan la decisión del juez de control y un tribunal unitario, porque todo es a nivel federal, un tribunal unitario decide apenas el viernes de la semana pasada que esa medida cautelar impuesta por el juez, consistente en la prisión preventiva por el caso de agronitrogenados, no era la ideal. Entonces, desconozco la resolución del tribunal porque no se ha hecho pública, pero lo que salió públicamente fue que no había justificado, y así se llama, justificado la necesidad de la prisión preventiva en la Fiscalía General de la República. Entonces, lo que ordena es que, y ahí vemos probablemente otra falla más de la Fiscalía General de la República, dice el tribunal unitario que no se justificó la necesidad de la prisión preventiva y por lo tanto ordena que se retire esa medida de prisión preventiva y que se imponga otra. Es decir, le dice al juez de control, no está justificada, esa la retiro y analiza a partir de los elementos que te presenta la Fiscalía General de la República e imponle otra medida. Eso no implica que vaya a salir porque tiene firme o tiene vigente todavía la prisión preventiva dictada en el otro proceso que tiene que ver con Odebrecht. Entonces, ahí se fue una discusión en torno a los efectos. Los efectos son esos. Le ordena al juez que se quede sin materia esa prisión preventiva de agronitrogenados, que vuelva a sesionar, vuelva a tener una audiencia para imponerle otra medida cautelar y veremos cuál será esta otra medida cautelar. Hasta ahí, digamos, esta parte. Y donde el otro elemento que me parece interesante discutirlo aquí, que yo tengo mis reservas, es que ante esa decisión del Tribunal Unitario se inconforma la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF.
Desde mi particular punto de vista, no tiene legitimidad para presentar una inconformidad contra ese recurso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la investigación de agronitrogenados se desprende de un análisis de la unidad de inteligencia financiera o de una investigación de la unidad de inteligencia financiera, eso no la convierte en parte en el proceso, en esta etapa del proceso. Quien es la afectada, en todo caso, sería ya sea Pemex, ya sea la tesorería de la federación, por la afectación económica, y esas entidades como víctimas, por así decirlo, por parte lesionada, son las que tendrían legitimación para poder impugnar. ¿Y a qué voy? Yo pongo un ejemplo, espero que sea sencillo. La unidad de inteligencia financiera es la denunciante, no es la parte lesionada, porque no se afectó a la unidad de inteligencia financiera. No sé si me explico. En el tema de agronitrogenados, los 600 o no sé cuántos miles de millones de pesos y de dólares que se compraron, que se pagaron de más, se dieron de la tesorería de la federación, no de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, la parte lesionada es la tesorería como tal, quien estaría legitimada para inconformarse, como víctima, digamos, de agronitrogenados. Entonces, me parece, digamos, habría que ver cuál es el destino. De entrada, yo pensaría que no tendría mucho sentido esta inconformidad que presentó la unidad de inteligencia financiera, insisto, porque una cosa es que ella sea la denunciante y la otra que ella sea la parte lesionada. Y el ejemplo que yo decía es, tú ves que se está cometiendo un robo y hablas y presentas una denuncia. Puedes presentarla por teléfono, puedes hablar a un policía y que se está cometiendo un robo en una casa habitación. Van los policías y lo detienen a esas personas. Lo dejan en libertad. Quien se puede inconformar con ese proceso de que lo hayan dejado en libertad son los dueños de la casa, porque son los que estaban siendo afectados en su patrimonio, no yo que denuncié. Yo que hice la denuncia telefónica o yo que le hablé a la policía, pues me va a decir el juez, oye, pues tú, ¿por qué me vienes aquí a decir a ti en qué te afectó? Es que yo soy la denunciante. Pues la denunciante sí, pero al final no se te afectó en tu patrimonio. Quien tendría que venir a reclamar eso es a quien sí se le afectó su patrimonio, en este caso, los dueños de la casa. Digo, poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Pero ellos son los que podrían, o ellas son los que podrían presentarle este recurso, no la denunciante. Y entiendo yo que lo que se da a conocer en el boletín de la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2 párrafitos, es que se inconforman con el cambio de la medida cautelar a Lozoya en su calidad de denunciante. No es su calidad de lesionada o parte afectada. O sea, ¿de eso se ampara la Unidad de Inteligencia Financiera? La Unidad de Inteligencia Financiera se inconforma, o sea, presenta un recurso de inconformidad, una apelación, no me queda claro cuál fue el recurso que presenta, inconformidad o apelación, en contra de esta decisión de cambiarle la medida cautelar a Lozoya, de cambiarle la medida cautelar por el tema de agronitrogenados. Contra eso se inconforma la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo, y era mi valoración, no tiene la personalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera para inconformarse por esa cuestión en específico, por otras cosas del proceso, por la investigación probablemente, pero por esa cosa en específico a mí me parece que no tiene legitimación la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces, ¿cuál es el futuro de la apelación o inconformidad? Que yo tampoco tengo claro cuál es la diferencia entre una y otra, o siendo mismo. David, ¿cuál es el futuro entonces, en sentido estricto, para determinar si el juez eventualmente puede reconsiderar el que cancele la determinación de quitarle la prisión preventiva oficiosa solamente por este caso? Porque al final del día lo que parece más bien importar a muchísimas personas es la posibilidad de que Emilio Lozoya vuelva a estar en libertad. ¿Qué tanto puede ocurrir o no en este caso en específico si la que se conforma es la UIF, que como tú dices no está muy clara su participación en este tema? Y déjame nada más añadir a eso, David, colocar si no es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Anticorrupción podría ser otra instancia que esa sí tendría facultades, perdón, ¿no? Nada más añadiendo esa parte. No, yo creo que el tema de discusión, yo creo que está para revisarse justo. Yo entiendo, a partir de lo que se ha hecho público, que quien es la parte afectada es la tesorería de la federación, es decir, quien tiene los recursos que paga o que pagó en exceso esos 500, 600 millones, ya no sé ni cuántos millones fueron, ¿no? Por el tema de agronitrogenados. O, en todo caso, la Secretaría de Hacienda, en el ejercicio presupuestal que se vio afectado, el ejercicio presupuestal por por este fraude, ¿no? En términos generales, por llamarlo fraude.
Estas instancias son las que estarían legitimadas en su condición de parte afectada o de parte lesionada para inconformarse con este tipo de medidas. La unidad de inteligencia financiera, hasta donde yo sé, no tiene la representación legal de la Secretaría de Hacienda ni de la Tesorería. Por eso me parece un poco extraño que se hayan inconformado, porque desde mi valoración consideraría que no tendrían vela en el entierro, literalmente, ¿no? Jugada, balón en la jugada. Ahora, esta inconformidad que presenta la unidad de inteligencia financiera, que la anuncia públicamente, se tiene que revisar por un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado tiene que determinar si esa decisión del tribunal unitario estuvo bien o no. Es decir, durante un par de semanas o meses, esta decisión queda, y se le llama jurídicamente, ya saben que es bueno o temprano empezar con terminología, sub judice. Es decir, sub judice queda sujeta todavía o metida en un proceso judicial. Esta decisión del tribunal unitario no es, se le llama una decisión firme, porque se inconforma la unidad de inteligencia financiera. Entiendo yo que también se inconformará, o ya se inconformó, la propia Fiscalía General de la República. Esa es una presunción, pero pues conociendo cómo funciona mecánicamente el Ministerio Público, creo que se va a inconformar. Y entonces esa decisión la revisa un tribunal colegiado, y ese tribunal colegiado ahora sí dirá si tiene la razón el tribunal unitario en revocar la medida o no. Y hasta ese momento es cuando se va a poder, digamos, discutir o avanzar realmente en lo que está a discusión, o lo que va a tener que volver a discutir el juez de control sobre esa medida en específico. Entonces, hasta en tanto esta decisión no quede firme, es decir, ya sea definitiva, el caso se encuentra sub judice, que es esta discusión todavía judicial, y pues vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Si fuese el caso de que la unidad de inteligencia financiera no está legitimada, pues también lo vamos a conocer eso en los próximos días, porque si el tribunal unitario, el tribunal colegiado no le da la razón, le dice tú no tienes aquí legitimación, le niegan incluso el aceptarle el recurso. Y ya más adelante pues veremos el que sí está, o la que sí está autorizada legalmente para inconformarse, es la Fiscalía General de la República, que insisto, me parece que lo va a hacer de cajón, y que bien que lo haga también, que lo haga para que se revise también las valoraciones que tuvo el juez del tribunal unitario. Si se confirmase que no hubo elementos suficientes para justificar la prisión preventiva en el caso de Lozoya por parte de la Fiscalía General de la República, bueno, pues me parece que sería una rayita más al tigre. Este tigre ya de por sí bastante manchado, digamos, bastante pintarrajeado que hemos tenido en los últimos 3 años. Ya, pues gracias David. Déjame, todavía tenemos unos 10 minutitos para entrar pues al siguiente tema, y que también, pues otra vez, tu cliente favorito, mi querido David, la Fiscalía General de la República. Pues una nota que salió publicada, que bueno, la alcanzamos a ver en la revista Proceso el día de ayer. Ahí vi que de pronto en la red de Twitter alcancé a ver un tuit de Juan Omar Fierro, que decía, pues yo sé que ahorita pues ahí están todos estos temas, pero no le pierdan la vista a y me asomé a verlo, y pues es una nota de la revista Proceso, donde dice: juez desecha imputación de la Fiscalía General de la República contra 16 funcionarios por casos penales federales. Y se refiere a este caso, David, que pues el presidente López Obrador lo abordó en la mañanera en varias ocasiones. Incluso pues la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también presentó el caso de la corrupción de estos contratos leoninos que se hicieron con empresarios, con dueños de medios de comunicación, y había todo un proceso por precisamente la inconsistencia, la irregularidad que presentaban estos contratos que se firmaron para la administración de estos penales. Y pues resulta que pues, siempre no. ¿Qué decir al respecto, David Peña? Ay, ¿qué te digo, mi querido Ernesto? Pues mira, yo creo que la crisis que decíamos justo en el tema anterior en materia de procuración de justicia, el mejor ejemplo es lo que estamos lamentablemente viviendo desde la Fiscalía General de la República, ¿no? Sufriendo, padeciendo
Y digo lamentablemente porque es la gente al final la que estamos padeciendo esta pésima gestión de Hertz Manero. Este caso justo el que estás colocando me parece que fue además, y lo englobo, ¿no? Fue un caso mediático, fue un caso de corrupción que así se señaló, y yo no estoy, a ver, voy a hacer una diferenciación, yo no estoy señalando que no haya actos de corrupción en esta imputación que hizo el Ministerio Público. Muy probablemente hay casos de corrupción, son 16 funcionarios los que están siendo señalados, o los que fueron señalados en esta imputación, por presuntamente haberse beneficiado o haber suscrito, firmado, avalado contratos para la construcción de estos penales, en donde pues estas personas se vieron beneficiadas o lo hicieron de forma ilegal, por así decirlo, ¿no? Esa es como la idea general. Así lo anuncia el presidente. Así lo señala Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Así se retoman medios de comunicación, y entiendo yo que en la película pues le pasan toda esta información a la Fiscalía General de la República para que sea la Fiscalía General de la República pues la que se encargue de pues hacer las imputaciones, es decir, ¿qué le corresponde? A mí me pasan la información como Fiscalía General de la República, yo hago una investigación junto elementos de prueba o datos de prueba adicionales a los que me están mandando y formulo una imputación. Recordemos que en algún momento, cuando se tenían las discusiones entre el pleito entre Santiago Nieto y Hertz Manero, y que estaba Buscaglia, y recordemos todos estos debates, yo hacía una alocución en cuanto a que el fiscal en algún momento salió a decir, si tienen pruebas, que me las presenten. Presenten la denuncia y preséntenme las pruebas. Y le hacíamos la aclaración al fiscal de decir que justo el recabo de pruebas es competencia de la fiscalía, no de la ciudadanía. Es decir, quien le corresponde hacer la integración de la denuncia y las pruebas, recabar las pruebas, es a la fiscalía, no a nosotros. Bajo esa lógica o bajo esa premisa que decía yo en el comentario anterior de que no se sabe hacer una investigación o se vienen acarreando resabios del sistema anterior, pues entiendo, y es una presunción, el órgano desconcentrado de centros penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le pasa la información a la Fiscalía General y le dice, mira, yo tengo esta información donde yo presumo que hay delitos, donde yo presumo que hubo corrupción, te toca a ti. ¿Qué le toca a la Fiscalía General? Hacer una, entre comillas, investigación, entre comillas, buscar las pruebas, y presenta una acusación contra 16 personas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque las 16 personas, el juez de control al que le sometieron esas pruebas de análisis dijo, no hay delito que perseguir en ninguno de los 16 casos. Entonces me parece más indignante porque la división que hace el juez de control para negar la imputación en el Ministerio Público, que está haciendo por estos 16 casos, es que 3 de ellos están acusando delitos que ya prescribieron, que ya no pueden, por el paso del tiempo, ya no pueden procesarse, y los otros 13, y ese creo que me parece más grave, es que no acreditó el Ministerio Público ni un solo delito. O sea, de una serie de delitos que le estaban imputando, no logró el Ministerio Público Federal acreditar ni uno solo. Y recordemos aquí que, ya no voy a poner abogadil por la clase porque es muy temprano, pero se le llama el estándar de prueba, es decir, el nivel de prueba que debes de tener para una vinculación a proceso es muy bajo, muy bajo. Después viene, ya hemos contado, la acusación, que es otro momento, hay diferentes etapas, pero viene un segundo momento que es la acusación y después un tercer momento que es el juicio. Cuando llegas al juicio es porque ya tienes un caudal probatorio, un acervo probatorio suficiente, sólido para irte a juicio. Pero para iniciar el proceso, para vincular a proceso, para hacer una imputación inicial a una persona, el estándar de prueba, es decir, el nivel que te piden de prueba es bajito, es muy chiquito. Ni siquiera ese nivel bajito, chiquito, logró acreditar la Fiscalía General de la República en estos 16 casos. 13 de ellos porque ni siquiera logró probar un delito. ¿Y por qué me voy a la exageración? Porque ni siquiera lograron probar que hubieran estado firmados fuera de tiempo, que no tuvieran facultades para hacerlo, que se hubieran beneficiado, nada, ningún delito les lograron probar.
Entonces, si de 16 casos, de un caso político, emblemático, mediático, de corrupción, de nueva cuenta, se lo pasan a la fiscalía y la fiscalía nos sale con esta, no puedo decir groserías, con este churro de imputación, que el juez le niega absolutamente todo, me parece que la discusión otra vez en torno a la fiscalía va más allá de la persona, va más allá del fiscal Hertz Manero. El presidente ha dicho, es una persona honesta, es una persona, yo confío en él. En términos personales puede ser una persona buena, puede ser una persona honesta, yo no lo cuestiono, no lo conozco. Pero lo que está haciendo al encabezar la fiscalía, esta actuación de la Fiscalía General, está afectando seriamente el proceso de transformación en el país o el proceso que apostamos a tener una transformación incluso en materia de corrupción. Si este tipo de casos que son desde la mañanera y desde la atención de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, casos importantes para ellos, para el presidente y para la secretaria, no logra el fiscal o el personal de la fiscalía, no lo individualicemos, el personal de la fiscalía no logra encontrar elementos para fincar un delito, pues me parece entonces que sí estamos haciendo agua, literalmente está haciendo agua la Fiscalía General de la República. Y termino, yo no digo que a fuerza se les tenga que encontrar un delito a las 16 personas, ¿no? Probablemente no cometieron algún delito, pero entonces igual en términos de transparencia la Fiscalía, y ahí va en el segundo sentido, es si la Fiscalía no encontró elementos para fincarles un delito, no hubiera ido un juez de control. Y ese es el otro tema. Si la Fiscalía no tenía ningún elemento de delito para imputarles a estas 16 personas, ¿por qué carajos fue un juez de control a presentar una imputación, una audiencia inicial en una imputación, cuando sabía que no tenía elementos? Es decir, en cualquiera de los dos lados, Juan, te llamas. Si no encontraste por una deficiente investigación, o sí, y si no encontraste por una deficiente investigación, qué mal. Y si no encontraste por una deficiente investigación y aún así sin datos de prueba te fuiste a acusar, te fuiste a hacer esta imputación, qué mal doblemente, porque además de tener una incapacidad de investigación, pues estás asumiendo el tema de la justicia, entre comillas, como un mandato moral, yo no sé si decirlo, y no legal. Puede estar mal los contratos, pueden estar éticamente mal, moralmente mal, sí, probablemente muchos de ellos o todos. ¿Eso constituye un delito? Ese es otro tema. Y eso de constituir un delito le corresponde a la Fiscalía. Y cuando menos en este caso, pues no logró probar ni uno solo. Además, yo creo que es peor, mi querido David, porque de acuerdo con la información que publica Juan Omar Fierro en Proceso, la Fiscalía presentó imputaciones por delitos que estaban prescritos. O sea, esto te habla básicamente de que el agente del Ministerio Público, que entiendo que lo hizo, pues, que presentó y llevó este caso, o no pasó bien por la escuela de Derecho, o algo ocurrió por ahí, porque lo mínimo que tú tienes que saber es cuál es qué tipo de delito imputas y cuál es la prescripción que puede llegar a tener. Esto a mí, más allá de todo lo que tú acabas de explicar, que me parece bastante claro lo que tú dices, yo honestamente sí creo que ahí también hay un elemento de corrupción. Hablamos de 16,000 millones de pesos por lo menos de ganancias para quienes construyeron, administraban estos penales y firmaron los contratos. O sea que ahí también hay un elemento más a considerar, ¿no, David? Sí, yo creo que, digo, es otro elemento. Yo no me meto en esos elementos porque luego me va mal en el chat, ¿verdad? Luego me va mal, me tunden, me agarran de piñata, ¿no? Me agarran de piñata. No, a ver, yo creo que yo lo estoy centrando en el tema técnico operativo de la Fiscalía y lo despersonalizaba igual de Hertz Manero, ¿no? No es, él es el titular, él no es responsable de todas las decisiones que tomen al interior de la Fiscalía, sería absurdo pensarlo, pero la forma en la que se está conduciendo esta Fiscalía a cargo de Hertz es lo que estamos cuestionando, digamos, en términos generales. Si esta forma de imputar por imputar así se utiliza en el Ministerio Público. Incluso había una frase en la gente que litigamos, el Ministerio Público decía, hace tiempo decía, yo acuso porque es mi trabajo acusar. Y entonces nosotros le decíamos, oiga, pero es que no hay datos, no hay pruebas. No importa, ese es mi trabajo. Mi trabajo es acusar. Cuando nosotros le colocamos y le decíamos, tu trabajo es hacer un análisis, ver si hay datos, ver si hay delitos, ver si hay prueba y luego en consecuencia acusar. Y aquí decía, no,
Yo acuso por acusar porque ese es mi trabajo, licenciado. En estas impugnaciones, inconformidades que se dan en muchos casos, hay un acuerdo incluso de la Fiscalía de la PGR, entonces, que no se ha cambiado hasta donde yo sé, donde resoluciones que sean absolutorias en los casos, en cualquier caso a nivel federal, todas las decisiones se impugnan, todas. Y entonces nosotros le decimos, oye, Ministerio Público, pero estuvo bien, perdiste, ¿no? Perdiste el juicio, perdiste la acusación, no había elementos, no había datos, el juez lo consideró. Es que, licenciado, entiéndame, yo tengo que impugnar. Es decir, se volvió en una cosa mecánica o automática de acusar e impugnar, ¿no? Como si fuera una cosa mecánica y no de análisis. Y creo que aquí lo que estamos viendo y que me parecería más grave es que la Fiscalía se va a imputar por imputar. Es como acusar por acusar. Se va a imputar por imputar. Aigacido como aigacido, de inefable memoria de tu primo Alberto, ¿no? El aigacido, aigacido como aigacido, se están yendo a imputar a sabiendas de que no hay datos de prueba que sustenten esos delitos. Entonces, yo creo que igual el tema de la discusión de lo que se tiene que seguir dando en temas de impunidad, de procuración de justicia, y ahora Alberto coloca el tema de corrupción. Yo también no sé si esos ministerios públicos que están haciendo las imputaciones los hicieron realmente mal, con una incapacidad de no ver ni siquiera la prescripción, con un dolo de presentar una imputación a sabiendas de que no había delitos, que no podían probar ningún delito, o pues motivados por una mano oscura o manos oscuras donde pues justo la intencionalidad sea mantener este caso en la impunidad. Es otra vertiente que abre Alberto, y lo mando en el chat, abre Alberto, no lo conozco yo, para pues para tener esta discusión sobre este caso en particular, ¿no? Venga, no le hace, no pasa nada. Pues David Peña, otra vez, muchísimas gracias. Y pues sí, este caso de esta corrupción que hubo en los penales, y que estamos hablando, ya para cerrar, pues de convenios por 16,000 millones de pesos, 16,000 millones de pesos. La actual administración del presidente López Obrador hizo una negociación de este contrato, de estos contratos, porque son varios penales, y logró una reducción de un 15%, entonces de 16,000 bajó a 13,500, y el presidente por eso dice, bueno, pues durante mi administración, en lo que resta de estos 4 años, como hubo una reducción anual de 2,500 millones de pesos, pues vamos a tener un ahorro de 10,000 millones de pesos. Pero sigue siendo verdaderamente un escándalo bochornoso que en nuestro país esté pagando 13,500 millones de pesos, 13,500 millones de pesos, y que una vez que se terminen de pagar, los penales se quedan con los privados, ni siquiera con el Estado. Y pues que un caso de esta naturaleza pues lo lleve así la Fiscalía, David, pues claro que sí, genera mucho cabreo, indignación, pues sobre este desconocimiento pues de quien está asignando el fiscal para llevar un caso tan importante y tan relevante como este. Me acuerdo del caso de, ¿cómo se llama esta joven que sigue presa ahí del Estado de México? Tania. No, Erika. La de las casetas, ¿no? La de las casetas. Sí. Y que pues ahí en el juicio estaban diciendo pues que no había una represión por causas de género, porque ella era una mujer insumisa, ¿no? Entonces no era víctima. Un criterio así de esa naturaleza. David, ¿con qué cerrarías para una reflexión final? Mira, yo creo que el seguimiento que hacemos justo en momento a un año ya, ¿no? De haber iniciado, me parece muy importante, justo porque son algunos casos que se pierden también en el panorama, ¿no? Entre todas las notas que hay, se pierden. Y estos son asuntos, obviamente, desde la perspectiva abogadil y desde la perspectiva de defensa de derechos humanos, que me parece que son muy importantes discutirlos. Y no es un tema solo de decir está mal. Hay que aportar, hay que hacer la discusión para ver qué se puede mejorar. Pero me parece que sí es muy importante, y en el tema de la corrupción, yo sí insistiría, no vamos a avanzar en el tema de combate a la corrupción si no se fortalece el tema de procuración de justicia a nivel estatal y a nivel federal. Y ese va a ser un gran hueco de este gobierno, en donde
aunque discursivamente y en la práctica este gobierno actual pueda estar coincidente y consistente con el tema de anticorrupción o de combate a la corrupción, pero si no avanzamos en todas estas cosas de que se están documentando y registrando de los abusos y de los robos millonarios que se hicieron, pues va a ser muy difícil también que podamos romper ese esquema de corrupción y de impunidad que se ha construido durante 30 o 40 años en México. Creo que hay que seguir presionando para que se avance en romper esa burbuja de impunidad y de protección, pero, insisto, no vamos a poder avanzar mucho si no fortalecemos al sistema de procuración de justicia, empezando por la Fiscalía General de la República, que le depositamos una gran confianza en la transición a una fiscalía autónoma, una fiscalía que sirva, se llamó, y pues lamentablemente no nos está sirviendo de mucho. Es que aquí el problema es que... Kenny Hernández, perdón. Kenny Hernández. Cierto. Kenny Hernández, gracias por la aclaración. Sí, gracias a ANM, gracias. Perdón, Alberto. No, para nada, al contrario, qué bueno que se hizo la precisión. No, básicamente para cerrar, pues es que no ayuda la repetición, casi como karma, del presidente López Obrador de insistir en que el fiscal es honesto, que es incorruptible, etcétera. Sí lo puede llegar a ser. Hay muchas dudas acerca de si efectivamente esa capacidad que tiene de incorruptibilidad y de honestidad la aplica para lo que tiene que hacer. No hay que olvidar que el fiscal es muy ágil cuando se trata de castigar a sus casos que le interesan a él personalmente, muy lento para otros casos, pero bueno, eso ya lo dejamos ahí. El tema es que la Fiscalía General de la República es la misma estructura con el mismo personal de esa vieja Procuraduría General de la República. Y si hay un elefante reumático, yo diría casi parapléjico en el sistema de administración pública mexicano, es la Fiscalía General de la República. O sea, no ayuda en nada la defensa a ultranza que se hace de la cabeza, el titular de la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque entonces se traduce en una especie de patente de corso y de impunidad, así lo ven, para los malos funcionarios públicos que trabajan en ese sistema básico de procuración de justicia, David. Nada más. Sí, yo creo que insisto, hacíamos la diferencia, ¿no? Una cosa es la persona de Hertz Manero y la otra es cómo está dirigiendo una institución muy importante para México. Él en términos personales, pues podrá te caería bien o te caerá mal, o podrás creer que es honesto, no, es otro tema, pero está dirigiendo a la principal institución de procuración de justicia en México de una forma pésima, y no es una valoración personal. Los propios hechos, los casos, la deficiencia, la debilidad en la imputación, en la acusación, lo estamos evidenciando. Y creo que, bueno, a partir de los datos, aunque luego pudieran decir que tienen otros datos, pero los hechos en sí mismos y los casos, pues hablan por sí solos. Ya, pues David Peña, pues te queremos agradecer otra vez. Muchas gracias, y ahí seguimos en comunicación, David. Un abrazo. Claro que sí. Gracias, Alberto. Saludos, Ernesto, al auditorio, a todas, a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.